Por un lado, lo felicitamos porque sé que están revisando el tema de las pensiones, pero creemos que lamentablemente al haberse frenado la ley del Servicio Exterior Mexicano, porque se dio una mala información de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la cual usted estaba al frente, de que era muy costoso, y resulta que no, se dio un dato inadecuado. Apenas rebasa los 150 millones de pesos al año, y la Secretaría de Hacienda dijo en la Cámara de Diputados que era el doble del presupuesto, 12,000 millones de pesos, poderle darle una pensión digna a los 300 embajadores que la requieren. Ese caso hay que revisarlo. Y sí, para que nada más para vacunarnos de que no vuelva a ocurrir, yo quiero leerle esto. Los parlamentarios no somos invitados de piedra en la definición de la política exterior. Señor Meade, recuerde que los legisladores somos producto de la historia, cultura y evolución de las naciones, y así queremos ser vistos. No es correcto enterarnos a través de la prensa de las acciones y decisiones que toman ustedes en política exterior sin consultarnos. Senadora, bueno, ya me respondió. Le rogaría que concluyese su intervención en virtud y ya nada más le voy a regalar un hilo rojo para su dedo, que no se le olvide. Que respetemos el tiempo, lo que acabamos de hablar. Gracias, senadora Luz María Beristain Navarrete. A continuación, se le concede el uso de la palabra al doctor José Antonio Meade Curibreña, secretario de Relaciones Exteriores, para dar respuesta a la pregunta formulada por la senadora Luz María Beristain Navarrete. Muchas gracias, senadora. La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce no solamente la labor de este Senado de la República como instancia que evalúa, que revisa frente a quien rendimos cuentas en el ejercicio de la política exterior, sino que reconoce además y aprecia el trabajo de diplomacia parlamentaria que aquí se realiza. De hecho, en mi primera participación hablé de los foros que se realizaron en México al amparo del trabajo de la Secretaría, pero podría también haberlo hecho del trabajo que de manera conjunta se realizó entre la Cancillería y los parlamentarios. Uno de los foros más importantes de los que México fue anfitrión en el año que aquí estamos analizando fue justamente el Foro de Legisladores Asia-Pacífico que se realizara en la región de Nuevo Vallarta a principios de enero. Una reunión que trajo representantes de la que hoy por hoy es la región más dinámica del mundo y en la que estuvieron representados parlamentarios de todos los países al más alto nivel. En ese esfuerzo parlamentario, el Senado contó con el trabajo, con el apoyo de la Cancillería y con el reconocimiento por los resultados obtenidos. No fue el único caso. También esta instancia legislativa, junto con la Cámara de Diputados, fue anfitriona, por ejemplo, del Foro Global de Parlamentarios de la OCDE. También, de manera importante, el hecho de que hayan escogido México para sesionar, también con el apoyo de la Cancillería y también reconocidos de los resultados. Además de múltiples instancias interparlamentarias en las que México fue anfitrión o de las que México fue invitado, que nos llevó a tener intercambios con países, a ustedes, como Estados Unidos, como Guatemala, como España, entre otros. En todo ese trabajo de diplomacia parlamentaria, cuentan ustedes no solamente con nuestro apoyo, sino con nuestro reconocimiento. Efectivamente, comentamos la anterior comparecencia de la importancia de esta mesa, reiteramos nuestra disposición a hacerlo y guardaremos el recordatorio para que así lo podamos realizar. Puntualmente se nos pregunta sobre los posicionamientos que la Secretaría ha hecho alrededor del conflicto de Israel y Palestina. México se ha pronunciado en por lo menos 4 instancias, que son las instancias que alrededor de este tema tendrían oportunidad de actuar y de incidir. Lo hicimos por primera vez en primera instancia en la Comisión de Derechos Humanos, en donde no solamente condenamos por un lado el lanzamiento de cohetes, sino por otro lado lo que nos pareció una respuesta desproporcionada, y en esa ocasión se votó incluso por la posibilidad de que hiciera una investigación alrededor de lo que ahí había sucedido. Lo hicimos de nueva cuenta y en el mismo tono en el Consejo de Seguridad, en donde a pesar de que no somos miembros, asistimos a ese debate para llevar ahí la voz de México, y lo hicimos después en la Asamblea General.
En todos los casos fuimos contundentes de acuerdo a nuestros principios de política exterior y lo hicimos de nueva cuenta durante el mes de septiembre último, justamente cuando lamentamos la decisión de apropiarse de 400 hectáreas de terreno en la zona de Belén, lo que hace más difícil la instrumentación de la solución que México ha venido apoyando de dos países, de dos estados que tengan fronteras seguras y que tengan viabilidad. Hemos sido en consecuencia claros, hemos sido sobrios y hemos comunicado la posición de la Secretaría de México en las instancias donde habrá que hacerlo con toda claridad y contundencia. Muchas gracias, senadora. Gracias, señor secretario. Senadora Luz María Beristain, desea hacer uso de su derecho para hacer algún comentario. Le ruego nada más que sea hasta por 2 minutos, por favor. Bueno, pues muy bueno, está bien. Yo desconocía esa participación triple que tuvo nuestro país en esa instancia. Y bueno, yo quería exhortar una vez más a todos mis compañeros legisladores a ver si el martes, hacemos un pronunciamiento, porque la semana que viene concluye el plazo para que los 5 cubanos presos en Norteamérica por disque espionaje, que no fue espionaje, era defensa del territorio nacional, están presos, se vence el plazo para su sentencia. Y yo sé que usted, señor José Antonio, está trabajando en la Cancillería en ese tema, eso sí, estoy consciente de eso, pero falta que el Senado de la República se pronuncie de una manera más vehemente. Y sí me gustaría aprovechar el tema de las relaciones internacionales para ver si podemos todos nosotros la semana entrante mandar un exhorto respetuoso a las instancias en Norteamérica a favor de nuestros hermanos cubanos, porque si ya relanzamos las relaciones bilaterales entre México y Cuba, pues es la hora, sí que hechos son amores, es la hora también de mostrarnos solidarios con este tema. Así es que agradezco puntualmente todas las gestiones que ustedes han realizado en la Cancillería en defensa de nuestros nacionales en el extranjero. Caso Honduras, que ustedes contribuyeron para 5 mexicanos que les solicitamos que nos apoyen, lo agradezco puntualmente y pues qué bueno poder estar hablando de esta manera, con respeto y darle continuidad a todo esto que usted mencionó a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, sentir que ya no solamente los acompañamos en sus decisiones, sino que somos parte de las decisiones, porque si nosotros luego vamos a responder ante todo el pueblo de México y somos responsables, corresponsables junto con ustedes de las decisiones que de ahí emanen, pues qué bueno ser parte del análisis para generar las decisiones que más convengan y que los representantes del pueblo, que somos los legisladores, estemos ahí presentes y así no incurrir en ningún probable error en materia de política exterior. Gracias. Gracias, senadora Luz María Beristain. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para formular su pregunta hasta por 3 minutos, senador. Gracias, presidente. Bienvenido, señor secretario. Placer tenerlo aquí en el Senado. Bien, me parece que la política exterior debe ser o debería ser un tema que nos una a las diferentes fuerzas políticas aquí en el Senado de la República, siempre y cuando esto sea con el objeto de poner el nombre de nuestro país en alto, así como de generar oportunidades para todos los mexicanos en el extranjero y de proteger a nuestros compañeros y compatriotas mexicanos que se encuentran en otros países. Coincido con varios de mis compañeros legisladores en que también una de las acciones fundamentales de la política exterior también debe ser la de fijar posturas, la postura de nuestro país en diferentes temas de interés global. Como todos sabemos, uno de nuestros premios Nobel, el otorgado a don Alfonso García Robles, se sustenta en la persistente y destacada labor que este diplomático mexicano realizó a lo largo de décadas en materia de numerosos aspectos de derecho internacional, en general y así como particularmente de desnuclearización y desarme. En ese sentido, nuestro país ha participado
en diversos foros multilaterales, muy particularmente en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, así como particularmente en sus órganos principales como la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, cuando hemos formado parte del mismo, claro, y en el propio Consejo de Seguridad en 4 ocasiones en las que hemos participado como miembro no permanente. Aquí se han tocado en estos foros diversos temas, y de hecho pues que han sido cuestionados por otros compañeros, como son el desarme, derechos humanos, cambio climático, drogas y delito, así como desarrollo sustentable, entre otros muchos. De igual forma, México participa en varios foros de especial importancia, como la OCDE, la APEC, por mencionar algunos. Pero nuestra participación en esta variedad de organizaciones y mecanismos refleja no solamente nuestras múltiples pertenencias como país, sino también la gran variedad de temas que conforman la agenda global actual en torno a sus 3 principales componentes de seguridad, desarrollo y derechos humanos, y que en última instancia ayudan a conformar el gran entramado jurídico normativo que debe conducirnos a la convivencia pacífica y civilizada y a la cooperación entre las naciones. Señor Canciller, el gobierno ha establecido a nivel de meta nacional el hacer de México un actor con responsabilidad global. Y cito el Plan Nacional de Desarrollo: podemos ser una fuerza positiva en el mundo, una nación al servicio de las mejores causas de la humanidad. Me parece, señor secretario, que difícilmente en ningún otro aspecto de nuestra política exterior podríamos estar más de acuerdo al estar al servicio de las mejores causas de la humanidad como el quehacer multilateral de México. En ese tenor quisiera formularle algunas preguntas con mucho respeto, secretario. En su intervención, de hecho hace un par de horas, mencionó el desarme como uno de los temas en los que México ha puesto especial énfasis en el ámbito multilateral, pero se limitó particularmente al impacto de las armas nucleares. A mí me gustaría preguntarle si podría mencionar cuál ha sido el papel para regular el comercio de las armas convencionales. Y también, si podría ahondar un poco más sobre la participación de México en la definición de la agenda post-2015. En otro orden de ideas, me gustaría formular también la pregunta de qué impacto tiene la participación multilateral de México con la estrategia de gobierno de desarrollo y cómo impacta en nuestro marco jurídico. En otras palabras, de qué manera impacta la política multilateral de México en la vida del ciudadano mexicano. Y para terminar, una última inquietud: el no pertenecer actualmente al Consejo de Seguridad inhibe realmente las posibilidades de pronunciarnos y contribuir al manejo de las soluciones de los conflictos actuales. ¿Y cuál sería en este sentido su postura al respecto? Así como también desde su perspectiva, de qué manera el legislativo pudiera coadyuvar para estas soluciones. Por su atención y respuestas, le agradezco, secretario. Gracias, senador Jorge Luis Lavalle Mauri. A continuación se le concede el uso de la palabra al señor secretario de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, señor senador Lavalle. Efectivamente, la política exterior implica importantes espacios de coincidencia, toda vez que al centro de ella está el cuidado del buen nombre de México fuera, que es algo que nos anima a todos por igual, con independencia de si estamos en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. El trabajo que hacemos conjuntamente, la forma como nos acompañamos y nos apoyamos, ayuda a que el buen nombre de México se cuide y se preserve. Y efectivamente, una de las manifestaciones más claras que acredita y abona este buen nombre es lo que México puede aportar y construir en los asuntos multilaterales. La forma como ahí nos plantamos, los temas que defendemos, la forma como queremos complementar nuestro propio marco interno con las causas que estamos defendiendo fuera. Efectivamente, México ha sido un firme promotor del desarme, lo volvió a acreditar recientemente cuando fue sede de la segunda conferencia sobre el impacto humanitario de las armas nucleares en Nayarit, en donde volvemos a proponer nuevas avenidas para revisar este tema que en mucho afectan el entorno, la posibilidad de construirlo de paz en el mundo. El Tratado sobre Comercio de Armas, como aquí se comentó al principio, es un tema que implicó 7 años de negociación, 7 años donde México jugó un papel destacado, porque pocos países como México sufren el impacto de las armas cuando éstas caen en manos equivocadas.
El Tratado sobre Comercio de Armas obliga a las partes a llevar registro, a llevar controles y a tomar medidas que buscan evitar que las armas lleguen en manos de quien no hará un buen uso de ellas. México, en reconocimiento a este papel, ha sido privilegiado para celebrar la primera conferencia de los Estados parte en 2015, habiéndose ya logrado 50 ratificaciones del tratado, México habiendo sido, por cierto, el sexto. México busca en lo internacional lo que empuja también en lo doméstico. En la Agenda de Desarrollo post-2015 estamos buscando, por ejemplo, que un principio rector de la agenda sea justamente el que ésta sea incluyente y que incluya como un objetivo transversal a la inclusión y que se midan los objetivos utilizando la misma perspectiva multidimensional que autorizamos o que aprobamos aquí en México. Lo que pensamos entonces de ser exitosos en este afán es que el mundo, cuando se plantee lo que quiera hacer en materia de pobreza, recoja al centro de ese esfuerzo valores que son mexicanos como la inclusión y la perspectiva multidimensional de la pobreza. México es un actor global relevante y sus ciudadanos se benefician de esas posiciones multilaterales en la medida en que vayamos construyendo este México respetuoso de sus principios, este México que genere espacios mejores de desarrollo, que contribuya a combatir el cambio climático, que empuje iniciativas orientadas a controlar de mejor manera las armas, que busque que sea el diálogo y la paz y no la fuerza la que impere en la mediación de conflictos, que proscriba un mundo en donde la amenaza no sea la mecánica fundamental del diálogo, sino que sea el diálogo mismo el que busque la solución de controversias, un mundo donde se reconozca la igualdad de los estados y de los ciudadanos dentro de los estados, un mundo de la equidad de género esté al centro de los esfuerzos, un mundo que luche por la paz, un afán al que México se suma para buscar hacer esfuerzos para mantenerla. Se reconoce que en este espacio multilateral México aporta lo mejor de sí mismo en abono de la comunidad global, en reflejo de lo que hacemos así y de lo que hacemos aquí, para que el entorno en el que se desarrolle el ciudadano mexicano sea el mejor entorno posible. Muchas gracias, senador Lavalle, por sus planteamientos. Gracias, señor secretario de Relaciones Exteriores, doctor José Antonio Meade. Desde su escaño se le concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Lavalle Mauri para hacer algún comentario a las respuestas del señor secretario. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada agradecer al secretario por su puntual respuesta a cada una de las preguntas que formulé y yo haría dos comentarios finales. Me parece que la política exterior en cuanto a la postura que hemos fijado como país ha sido congruente pues con la ideología y sobre todo los ideales que como mexicanos y como país queremos no solamente para nosotros sino para todos los demás. De hecho, me parece que tendríamos un área de oportunidad importante en materia de fortalecer los mecanismos de comunicación para que todos los mexicanos pues estemos mejor enterados de las acciones que estamos tomando en materia de política exterior, derivado de que pues muchas veces queda esto limitado pues hasta la parte de tramitología que se lleva a cabo en los diferentes consulados, pero pues realmente la labor que está llevando desde hace muchos años la política exterior en nuestro país, me parece que vale la pena que los mexicanos pues estén más y mejor, valga la palabra, informados al respecto. Y en otro sentido, pues sí me gustaría dejar también en el tintero las posibles áreas de oportunidad que pudiéramos tener en materia legislativa para dotar de mayores herramientas pues a todos los elementos que conforman la política exterior a efecto de que pues los trabajos que se llevan a cabo en la misma se lleven a cabo de la mejor manera posible. Muchas gracias, secretario. Gracias, señor senador Jorge Luis Lavalle Mauri. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para formular su pregunta. En el uso de la palabra, senadora Leticia Herrera. Muy buenas tardes, bienvenido sea usted, señor secretario, doctor José Antonio Meade Curabeña, aquí al Senado de la República. Y con el permiso de la presidencia,
Señor secretario, de acuerdo con lo señalado en el informe de gobierno que se analiza en esta sesión, la visita oficial del primer ministro de Japón a México fortaleció aún más nuestra relación con este país. Y digo aún más de forma enteramente deliberada, pues nuestros vínculos con Japón constituyen la relación más antigua, profunda y estructurada con nación alguna en la región Asia-Pacífico. De manera que es importante entender que reforzar en mayor medida esta relación debe entenderse como un acierto y fruto de un gran esfuerzo. Mi partido considera que tener como aliado y socio a Japón es una parte fundamental de nuestra estrategia de política exterior y de la inserción de México en el mundo. Es notable el crecimiento del 64% en nuestro comercio bilateral, precisamente desde el año de entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Estratégica. El año pasado, el intercambio alcanzó casi los 20,000 millones de dólares, con lo que Japón se ubica como nuestro cuarto socio comercial en el mundo y segundo en Asia. Es cierto, nuestras exportaciones son aún algo modestas, con 2.2 mil millones de dólares, lo que nos hace importadores netos de productos japoneses. Cambiar estas cifras para que podamos vender más bienes y servicios a los japoneses no es sencillo. Precisamente para eso es que regularmente se llevan a cabo reuniones entre empresarios de ambos países. Y eso solo se logra si se negocia que los productos excluidos del acuerdo original, como el trigo, el azúcar o la piña, entren a formar parte del intercambio, o que los productos que enfrenten cupos, como la carne, cuenten con mayor acceso. Señor secretario, ¿qué se ha hecho para impulsar esta relación tan rica? ¿Cuál es su valoración de lo que aún está pendiente por lograr? ¿Y qué tan viable es aspirar a un equilibrio en la balanza? En una administración como esta, que se afana por dar profundidad a relaciones con países claves, ¿cuál considera que debe ser el mayor entregable de la relación bilateral México-Japón hacia el 2018? Por otra parte, señor canciller, por valor del producto, China es hoy la segunda economía en el mundo. Es ya común decir que el siglo XXI es un siglo asiático. Y ello es así en mayor medida por el dinamismo de este país que está imprimiendo a la región. Se convirtió habitualmente para México y China el mantener relaciones nominalmente buenas, pero lastradas por controversias comerciales, desencuentros culturales y lejanía política. Esta soberanía debe admitir que esto ha cambiado a partir de la renovación de la relación que emprendió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Es cierto que ya en el 2003 teníamos una asociación estratégica acordada con China. Es cierto también que este acuerdo no tenía mucho contenido, o crecía solo centímetros en las pausas entre diferidos comerciales. Se ha transformado esta condición mediante la decisión conjunta de elevar el nivel de la relación, calificándola de asociación estratégica integral. Primero en Sanya a principios de 2013 y luego en la visita de Estado a nuestro país del presidente Xi Jinping. Y el presidente Peña Nieto demostró que abrir a China a México es posible. ¿Qué podemos, señor secretario, esperar de esta relación, tomando en cuenta los desafíos estructurales que enfrentamos en la relación con China? Me refiero, desde luego, al déficit comercial, a las ventas comparativas de cada país. En lo que respecta al turismo, alienta saber que en un año de 2011 a 2012, el número de turistas chinos a México creció casi un 30%. Nos visitaron ese año de 2012 más de 47,000 por unos 53,000 mexicanos que viajaron a China. ¿Cuál ha sido, señor secretario, el trabajo de promoción que se ha realizado en conjunto con la Sectur para atraer más turistas o difundir a México como destino de inversión en el sector? Por sus respuestas, señor secretario, muchísimas gracias. Gracias, senadora Leticia Herrera Ale. Se le concede el uso de la palabra al señor secretario de Relaciones Exteriores, al doctor José Antonio Meade Curibreña, para dar respuesta a las preguntas formuladas por la senadora Leticia Herrera. Muchas
Muchas gracias a la senadora Leticia Herrera. Decíamos al principio, y ha sido parte de la orientación estratégica del trabajo de la Secretaría, que la tercera parte del crecimiento global fuera de América del Norte se está dando en la región de Asia-Pacífico. No dijimos, pero es pertinente comentar que la economía global va a estar explicada prácticamente a la mitad por lo que suceda en Asia. El 50% del Producto Interno Bruto del mundo hacia el año 2050 se ubicará en la región de Asia. De ahí la importancia de que busquemos construir relaciones cercanas con quienes han sido nuestros socios por mucho tiempo y que busquemos reforzar y alentar relaciones con otros países con quienes no nos ha vinculado la misma cercanía. Cuando revisamos la relación con Japón, en donde este año, por cierto, celebramos 400 años de los primeros contactos, 400 años desde que un samurái japonés visitó Acapulco, las costas del Pacífico, y hoy vemos que es una relación que tiene elementos en prácticamente todas las vertientes, una presencia cultural importante de México en Japón, pero una presencia también relevante de Japón en México. Ahora, recientemente, estuvieron aquí el príncipe Akishino, porque Japón era invitado de honor al Festival Internacional Cervantino, por cierto, junto con China, el único país que ha sido 2 veces invitado de honor a este festival internacional. Cuando revisamos la importancia de Japón como inversionista en México, ubicamos claramente su papel relevante al observar que en términos por el valor del momento en el que se hizo el anuncio, Japón ha anunciado en reciente época su decisión de invertir más de $8,000 millones en México. Compartimos con ellos foros regionales y multilaterales, no solamente Naciones Unidas, sino APEC, G20 y la Alianza del Pacífico, y nos acompañamos en temas de gran relevancia para México y para Japón, como cambio climático, energía renovable y eficiencia energética. Japón además juega un papel destacado como miembro observador de la Alianza del Pacífico y con él estamos buscando construir una agenda constructiva, en particular en las áreas de infraestructura y pymes. Cuando uno revisa, cuando uno da cuenta de los temas de los que se hablaron en la visita del primer ministro Abe, se da uno cuenta de que estos abarcan temas que van desde becas y líneas de crédito hasta desarrollo y apoyo de pequeñas y medianas empresas, pasando por la construcción de políticas públicas que coadyuven a un crecimiento bajo en carbono. Con Japón estamos trabajando en 2 vertientes para actualizar nuestra relación comercial, a través de la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico, y habiéndose cumplido 10 años del acuerdo comercial con Japón, hay la posibilidad de actualizar en lo bilateral ese marco comercial, buscando mejor acceso para nuestros bienes y servicios. China es hoy nuestro segundo socio comercial. Con ellos comerciamos prácticamente $68,000 millones. Muy cargada la relación comercial en favor de las importaciones, pero importaciones que forman parte en más de un 75% de nuestra propia cadena de valor y que se integran a nuestro potencial eventualmente exportador. Efectivamente, en estos años recientes hemos logrado avanzar con resultados concretos en ampliar el acceso al mercado chino de productos mexicanos. Lo hicimos, por ejemplo, con el tequila 100% agave, que tiene la posibilidad hacia el final de la administración de hacer de China su segundo mercado más relevante. Lo hicimos con la carne de cerdo y lo estamos trabajando con la carne de res, berries, bayas, lácteos e incluso estamos trabajando con ellos buscando mayor acceso para el vino mexicano. Cada producto mexicano que logremos incorporar al mercado chino tiene un enorme potencial de crecimiento. Estamos generando además un mejor entorno para una mayor participación de China en México, hoy subrepresentada, y mayores espacios en trabajos de infraestructura, entre otros. Se ha multiplicado la presencia de turismo chino en México, sin ninguna duda, en nuestro beneficio. No se agota nuestro trabajo con la región asiática en China y en Japón. Estamos buscando acercarnos a los países del sudeste asiático directamente y a través de la Alianza del Pacífico y construyendo espacios de diálogo con países como Indonesia y Corea, que hoy estuvo aquí justamente en esta soberanía previa a mi propia comparecencia y que en boca del presidente de su Congreso refleja la importancia que para Corea tiene la relación con México. Muchas gracias. Gracias por su respuesta, señor secretario.
se le concede el uso de la palabra a la senadora Leticia Herrera Ale para hacer algún comentario a las respuestas del señor secretario, si así lo considera, desde luego. Sonido, por favor, en el escaño de la senadora. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, señor secretario. Y en lo otro declino. Gracias. Gracias, senadora Leticia Herrera Ale. A continuación iniciamos la tercera ronda de preguntas y se le concede para ello el uso de la palabra al senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para formular sus preguntas en el uso de la palabra hasta por 3 minutos, senador. Con su permiso, senador presidente José Rosa Saizpuru Torres, senador por el Estado Libre y Soberano de Durango. Ciudadano José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, sea usted bienvenido a esta soberanía al Senado de la República. México debe enfrentar la globalización desde el conocimiento y el valor añadido. Eso nos obliga a rediseñar nuestro modelo de crecimiento y a fundamentarlo en mejoras de productividad que vengan de una educación más internacionalizada y de un sistema científico más conectado a las empresas con cadenas de valor globales. Al respecto, me gustaría que profundizara sobre los resultados que se han logrado con el Foro Bilateral México-Estados Unidos sobre educación superior, innovación e investigación. En el segundo informe de gobierno, se señala que para promover los intercambios y la cooperación con la región europea, México establece asociaciones estratégicas con socios clave. Sin embargo, en este apartado, solo se mencionan las visitas de Estado que hizo el presidente de la República a Turquía, Portugal, la Santa Sede y España. Al respecto, se puede afirmar que nuestra política exterior careció de elementos estratégicos que permitieran dar más prioridad a la región europea. Por ello le pregunto, señor secretario, con todo respeto, ¿cuáles son las acciones de nuestro gobierno para seguir fomentando e institucionalizando aún más las relaciones con Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Polonia como grandes aliados estratégicos dentro de la Unión Europea? ¿Y qué se ha hecho para no descuidar a otros países miembros de tamaño medio y pequeño como Holanda, Rumania, Suecia y otros países nórdicos? México debe presentarse como un actor internacional activo, con prioridades definidas y capaz de generar iniciativas útiles para ayudar a nuestros vecinos centroamericanos. En ese sentido, es deseable para esta Cámara que usted nos informe sobre las acciones que el Ejecutivo Federal ha realizado en materia de seguridad y de políticas migratorias, así como de renovación de la infraestructura fronteriza en el marco del proyecto Mesoamérica. Como bien se indica, en el segundo informe de gobierno, la región de Asia-Pacífico protagoniza en los últimos tiempos una enorme transformación del poder económico mundial. Acoge ya a cerca del 60% de la población y es la región que más contribuye al crecimiento global. Además, cuenta con 3 de las 5 mayores economías del mundo. El entorno estratégico complejo y cambiante de esta región exige un posicionamiento claro por parte de México. De esta forma, creo pertinente preguntar, ¿realmente el proyecto MICTA sirve para posicionar a México en la región Asia-Pacífico? ¿A través de qué instrumentos concretos lo hace? Se lo pregunto, señor secretario, porque no queda claro en el segundo informe de gobierno. Después daré las siguientes preguntas en el momento de intervención. Gracias. Gracias, senador. En uso de la palabra, el doctor Meade Curibeña, para dar respuesta a la pregunta. Gracias, senador Ávila. Una de las iniciativas más importantes en las que estamos trabajando en la Secretaría es justamente cómo fortalecer este foro bilateral sobre educación superior, innovación e investigación. La meta es una meta ambiciosa, pero lo que queríamos lograr a través de ella es generar un entorno que permita
que más de 100,000 mexicanos hacia el final de la administración tengan la posibilidad de participar en espacios académicos en los Estados Unidos. Eso implica el esfuerzo coordinado de varias instancias, no solamente de gobierno, sino de diferentes sectores. En el gobierno participa CEP, CONACYT, Banco de México y diferentes instancias que tienen programas de beca. Participan representantes en este esfuerzo también del sector privado, gobiernos locales, asociaciones educativas e instituciones de educación superior, tanto en México como en Estados Unidos, y el apoyo ciertamente de nuestras instancias, de nuestra embajada y de nuestra red consular. Con ello buscamos, por un lado, incrementar la movilidad de alumnos de licenciatura y posgrado, incrementar la movilidad de académicos, promover intercambios y colaboración, construir consorcios de investigación y ayudar a generar un entorno que nos permita que también la educación y la innovación nos vinculen. Desde que se lanzó el proyecto a la fecha, se han beneficiado de estos esfuerzos colegiados casi 11,000 estudiantes y pensamos que hacia final de este año podemos haber incrementado casi hasta haber duplicado el número de estudiantes que tuvieron la posibilidad de fortalecer su capacidad académica con alguna estancia, aun cuando sea corta, en el país vecino del norte. Mesoamérica ha sentido por parte de México una colaboración concreta, no solamente en el diálogo político, no solamente México como amigo de la estrategia de seguridad centroamericana, sino un país que ha buscado apoyarlos en la construcción de una infraestructura útil para la integración. Hoy estamos buscando por la vía de apoyarlos en inversiones en su red carretera, que se disminuya de manera importante el tiempo que hoy toma cruzar el Istmo Centroamericano. Estamos buscando que se reduzcan sus costos de acceso a la energía eléctrica, hoy 3 veces superiores a los de México, con una red integrada desde México idóneamente hasta Colombia y naturalmente de regreso, buscando que tengan acceso a gas natural y a telecomunicaciones. Una estrategia de despliegue en Europa que no se agota en el diálogo de alto nivel que se ha tenido con las instancias que se reflejan en el reporte, sino que hemos venido consolidando y buscando consolidar de diferente forma. Por ejemplo, en el caso de Alemania, a quien le aprendemos y con quien dialogamos sobre la educación dual, que vincula de manera muy adecuada la experiencia en la empresa con la experiencia educativa, sino con un año dual a partir del 2016. Un año dual con el Reino Unido, que habrá de celebrarse durante el 2015, el deseo de estar cerca de Polonia, que por cierto después de una reforma educativa pasó del último tercio en el examen PISA al primer tercio por cuanto a resultados, y acercamiento sobre todo en lo comercial, en la promoción con países nórdicos y bálticos que habremos de multiplicar para complementar el diálogo de alto nivel que se ha tenido. Los países que integran este espacio de diálogo MICTA son respectivamente las economías del 12 al 17, con excepción del 13, que es España. Sumados en su conjunto, sería la 4ª economía más grande del mundo. Son economías que comparten con México algunas similitudes. Son democracias grandes, son países abiertos al comercio, compartimos valores fundamentales y principios de política exterior similares, una vocación de desarrollo también parecida, y el hecho de que por la vía del diálogo nos empecemos a conocer mejor permitirá que la frecuencia de los contactos nos vayan dejando identificar oportunidades para que esta cercanía y este diálogo se concreten en oportunidades concretas con quienes como México forman parte también del G20 y con quienes no hemos tenido hasta el día de hoy un espacio del diálogo que nos permita aprovechar las oportunidades que esos países ofrecen. Muchas gracias, señor senador. Gracias, secretario. Para hacer un comentario sobre la respuesta recibida, nuevamente uso de la palabra el senador Daniel Ángel. Adelante, senador. Muchas gracias, senador presidente Barbosa, senador por el Estado Libre y Soberano de Puebla. Muchas gracias, señor secretario de Relaciones Exteriores, por sus respuestas. Quisiera hacerle una última pregunta y si me la pudiese contestar por escrito, por dado que está muy cerrado para que se contesten por el formato. La última es: en el segundo informe de gobierno del presidente de la República queda claro que África no es una región prioritaria en la política exterior de México. Incluso en el apartado 5.1.5 de dicho informe no le dedica suficiente espacio al análisis de la política exterior mexicana en África,
pues se le mezcla con lo logrado por nuestro país en Medio Oriente. Sin embargo, hay que señalar que el continente africano representa una zona con un enorme potencial de crecimiento para diversos asuntos de la política exterior mexicana, tales como energía, desarrollo sustentable, recursos naturales, donde destaca el rol de dos líderes regionales que es Nigeria y Sudáfrica, países con los que México debería estrechar los lazos comerciales y empresariales, y esa realidad debería también tener un traslado equivalente al ámbito de la relación política. Por ello le pregunto, señor secretario, ¿por qué no tomar en cuenta y aprovechar el creciente interés que algunos países de África han demostrado en establecer, incrementar y consolidar sus relaciones políticas, económicas y culturales con México? Y ya para concluir, señor secretario, yo soy secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Hace algunas semanas atrás, un grupo de senadores y senadoras liderados por el presidente de la comisión, el senador Teófilo Torres Corzo, tuvimos una gira en varios países de Asia, Indonesia, Vietnam, Hong Kong, y quisiera comentarle que uno de los puntos que nos comentaron los embajadores y los cónsules de ahí, que por cierto son de primerísimo nivel, como es la embajadora Melba Pría en Indonesia, como es el embajador de México en Vietnam, como es la cónsul Maciú en Hong Kong, y por supuesto el cónsul en Cantón, en China, David Nájera, de primerísimo nivel. Ellos nos comentaban que no hay interconectividad aérea. En el caso de Hong Kong, hoy vuela Cathay Pacific, pero solamente es carga, no hay de pasajeros. Y Cathay Pacific quiere entrar aquí, y para que los chinos o los hongkoneses lleguen a México, pues necesitamos interconexión aérea, cosa que no hay. Y en el caso de Indonesia lo mismo, hay 250 millones de indonesios repartidos en 19,000 islas, de las cuales 9,000 islas están habitadas, y es un gran productor de gas y petróleo Indonesia, y no tenemos interconectividad aérea. Y otro problema que también tenemos en el caso de Indonesia, nos comentaba la embajadora Melba Pría, es el caso de las visas. Hoy los mexicanos que quieren ir a Indonesia se requieren visa, y viceversa para los indonesios. Y una de las posibilidades que pudiese ser es que si pues los mexicanos tenemos visa de Estados Unidos o de Australia, o viceversa, los indonesios que tengan visa de Estados Unidos o de Australia, que ya no se requieran visa de México y de Indonesia. Y lo mismo nos estaban comentando en el caso de Japón, que hace unas semanas atrás estuvo representantes de la Asamblea de Japón y el propio embajador de Japón aquí en México, aquí en el Senado, nos comentaban que ellos tienen muchísimo interés de que una de las mejores aerolíneas de Japón, ANA, tenga vuelos de pasajeros aquí, directos aquí a México. Entonces, ¿de qué manera podemos ayudar aquí en el Senado de la República para coadyuvar conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, para que vengan más turistas de Asia y por supuesto también gente de Asia a hacer negocio aquí en México? Por supuesto, muchas gracias. Gracias, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, senador por Estado Libre y Soberano de Yucatán. Se concede la palabra a la senadora Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para formular una pregunta. Bienvenido, señor secretario del Senado. La migración de mexicanos a Estados Unidos desde hace por lo menos siglo y medio ha cambiado la composición étnica y en cierta medida cultural en ese país. Según la Oficina de Censos de Estados Unidos, la población de origen hispano o latino en ese país al año 2010, fecha que fue el último censo, rondaba en los 50 millones, que equivale al 16% de su población anual. De esa cantidad de hispanos, casi 32 millones se autoidentificaron como mexicanos o de origen mexicano, independientemente de su estatus migratorio o de la antigüedad generacional en el suelo estadounidense. No debe de ser nada fácil, señor secretario, diseñar y operar políticas y programas públicos
para ser aplicados en el extranjero. De la información que se presenta en el informe de Gobierno del Poder Ejecutivo, se desprenden diversas acciones que el mismo realiza, y cito: velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero, y dentro de este mismo rubro ofrecer asistencia y protección consular a todos los mexicanos que lo requieran. Conceptualmente es fácilmente entendible que una representación consular de México o la sección consular de las embajadas de México realicen actividades de documentación aplicando la ley mexicana en materia de expedición de pasaportes, matrículas consulares y poderes testamentarios, notariales, actos de registro civil, por mencionar algunos. En esos casos es de reconocer la capacidad de nuestros cónsules para ayudar en ese marco del sistema jurídico estadounidense. Por eso le pregunto, señor secretario, ¿cuáles son las acciones más exitosas que llevan a cabo nuestras representaciones consulares? ¿Qué impacto tienen esas acciones en la vida cotidiana de los mexicanos en el exterior? ¿Cuáles son los beneficios más sobresalientes en relación de nuestros connacionales con la representación consular? ¿Cómo está ajustando cada representación consular su actividad cuando se enfoca en mexicanos de segunda y tercera generación en Estados Unidos? Gracias por sus respuestas, señor. Gracias, senadora. En uso de la palabra, el secretario compareciente para dar respuesta al cuestionamiento. Muchas gracias, senadora. Efectivamente, el trabajo en favor de las comunidades mexicanas en el exterior tiene diferentes vertientes, y nuestra red consular, nuestro trabajo diplomático, se ha orientado a tratar de mejorar el entorno que enfrentan en cada una de ellas. A la reforma a la reforma migratoria le damos la bienvenida, porque desde alguna perspectiva la mejor forma de proteger el interés del mexicano fuera es justamente la ciudadanía. Le asigna entonces el migrante la misma o los mismos derechos que tiene el ciudadano. En la medida en que esto no ha sido posible, a pesar de los trabajos que se han hecho, insisto, en apoyo de las comunidades migrantes, nuestra red consular ha buscado el que se vayan ampliando el número de derechos del que gozan los mexicanos en el exterior para ir cerrando la brecha entre el ciudadano y el migrante. Comentaba yo que ya hay un número importante de estados, tres cuartas partes de los cuales lo hicieron en los últimos 2 años, que le permiten al migrante manejar y que para hacerlo dan por buena la matrícula consular como mecanismo de identificación. Un número importante de estados que han venido aprobando medidas que le permiten al estudiante indocumentado pagar sus colegiaturas como si fueran residentes estatales. Un número importante de ciudades que no detienen ya al indocumentado sin que medie una causa aparente. Y muy pocos, pero ya hay algunos ejemplos de estados que le dan acceso al indocumentado a salud o que le permiten al indocumentado el ejercicio libre de su profesión, pudiéndose desplegarse, por ejemplo, y tener acceso a la barra a los abogados en California con independencia de su estatus migratorio. Entonces, por un lado, el trabajo que se ha venido haciendo en materia de generar un mejor entorno por la vía de la regulación de la condición del migrante en cada uno de los estados. En segunda instancia, el trabajo de apoyo consular que se le dieron a los jóvenes mexicanos de entre 6 y 16 años que se pudieron beneficiar del programa de acción diferida. La mayor parte de los beneficiarios mexicanos y el porcentaje de aceptación de los mexicanos al programa el mayor de cualquier otro grupo de indocumentados. Este trabajo de apoyo a los soñadores, a quienes se beneficiaron de la acción diferida, se hizo posible en buena medida por un trabajo muy comprometido de los consulados, que permiten que hoy casi 450,000 jóvenes mexicanos hayan podido por primera vez abrir una cuenta de cheques, por primera vez tener una licencia de manejo y por primera vez viajar con seguridad utilizando un pasaporte. De hecho, la semana pasada estuvieron en México 50 de estos soñadores con el apoyo justamente de la Cancillería. A través del Instituto Mexicano de Mexicanos en el Exterior, hemos venido trabajando también para fortalecer su acceso a ventanillas de salud, a educación financiera, a apoyarlos en el envío de remesas,
apoyarlos también en la administración y fortalecimiento de sus plazas comunitarias. Se nos han pedido, se lo pidieron al presidente Peña Nieto y se reflejó en esta propuesta de presupuesto que se multiplicaran las becas, las IMEBecas, que se multiplicara, que creciera el programa 3x1 para migrantes, que por cierto por primera vez incluye la posibilidad de que jornaleros agrícolas en Canadá lo aprovechen, y que se incremente también el apoyo a plazas comunitarias. Esas tres vertientes encuentran respuesta puntual en el programa de presupuesto que el presidente Peña Nieto sometió a consideración de esta legislatura. Muchas gracias, señora senadora. Agradezco, secretario. Permítame, senadora, Sí. para que le dé el uso de la palabra que ya subió. Adelante, senadora Margarita. Muchísimas gracias, señor presidente. Agradezco, señor secretario, sus comentarios y sus respuestas, y le pediría, le solicitaría tener con el Senado de la República un contacto periódico y permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, para así conocer los avances y los alcances actuales y futuros de las significativas actividades que se realizan. Muchísimas gracias por su respuesta, secretario. Presidente, gracias. Gracias, senadora, por el contenido y la brevedad de su intervención. Se ha cerrado la cuarta ronda de preguntas. Viene la última ronda, solo a cargo de la que formule el Partido Revolucionario Institucional, en voz del senador Teófilo Torres Corzo. Adelante, senador. Gracias, señor presidente. Señor secretario de Relaciones Exteriores, en el Senado de la República hemos seguido con particular interés, mediante el análisis y evaluación, la política exterior mexicana. Hemos seguido la estrategia de pertenencia al bloque mixta, el cual está conformado por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, que son potencias de tamaño medio que son globalmente relevantes por diversos motivos. Estos países están además comprometidos con el libre comercio y la estabilidad macroeconómica. Son naciones de alto potencial de crecimiento y cuentan con poblaciones cuyo poder adquisitivo es cada vez más importante. El peso específico de estas naciones es innegable. En conjunto, las economías de MICTA representan la cuarta economía del mundo, con más de 500 millones de habitantes y con un Producto Interno Bruto que supera el 5,8 billones de dólares, equivalentes al 8% de la economía mundial, y un comercio de más de 1,5 billones de dólares en el año 2013. Para mayor claridad, en términos de inversión extranjera directa, en el 2012 captaron 112,000 millones de dólares, equivalentes al 8,3% del flujo de inversión extranjera directa mundial. Estos datos son muy claros, señor secretario, pero quisiera preguntarle si existe además alguna otra razón para que México participe en este grupo y qué valor agregado representa dicha adhesión para nuestro país. Por otra parte, sabemos de los resultados concretos de la Alianza del Pacífico, como lo es la desgravación inmediata del 92% del universo arancelario y en corto y mediano plazo el 8% restante. Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es de interés este mecanismo porque está reportando grandes avances en poco tiempo, además de que México asumió la presidencia de la Alianza del Pacífico en el mes de junio de este año. Los países que la integran también comparten principios de libre comercio y la integración de la economía global. Geográficamente poseen las características de tener
costas en el Océano Pacífico, que es la puerta de acceso a Asia, la región de mayor dinamismo económico en el mundo durante los últimos años. Sobre este tema, señor secretario, ¿nos podría decir cuáles son los resultados que tenemos el día de hoy? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se tienen previstos y cuáles serían las prioridades que impulsa México desde la presidencia de la Alianza del Pacífico? Finalmente, el grupo de los llamados BRICS, conformado por las potencias emergentes de mayor tamaño como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han sido el bloque que ha acaparado el interés internacional durante los últimos años. Estas economías han experimentado disminuciones en sus tasas de crecimiento y en algunos casos de manera muy significativa. En este sentido, señor secretario, ¿qué oportunidades se presentan para México a la luz de la desalarización de estas economías y sus problemas políticos en el contexto internacional? ¿Y qué lecciones tomadas del BRICS pueden ser aplicables para el caso del MICTA o para la Alianza del Pacífico? Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias. Gracias, senador Torres Corzo. Va a dar respuesta el secretario compareciente. Muchas gracias, senador Teófilo Torres Corzo. La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración dinámico con un enfoque muy pragmático que en un espacio breve, surge apenas en el 2011, ha logrado resultados importantes. La Alianza del Pacífico busca generar espacios de movilidad de personas, de bienes y servicios, de capitales, y ha venido adelantando en cada uno de esos rubros. En materia comercial, por ejemplo, se agotó un acuerdo marco que habrá de ser sometido a consideración de esa soberanía, que implica la desgravación en el tiempo del 100% del universo alacionario de bienes, 92% en un primer momento y el 8% restante calendarizado en el extremo, incluso entre 15 y 17 años para los productos de mayor sensibilidad. Se integraron las bolsas de valores. Eso implica que hoy las empresas que cotizan en México tienen un mercado que incluye los recursos de capital de Perú, de Colombia y de Chile. Nos observan más de 32 países y la idea es, con cada uno de ellos, identificar una agenda de trabajo que permite potenciar la relación de los países de la Alianza y cada uno de quienes le integran con los países que hoy nos están observando. Alianza que ha tenido un acompañamiento importante por parte de un consejo empresarial que ha venido planteando cuáles son los retos a la integración para que el trabajo de la Alianza los vaya pudiendo solventar. Ahora que a México le toca la presidencia, habremos de desarrollar esta iniciativa de integrar de mejor manera a los observadores con la Alianza y habremos además de buscar dar cumplimiento puntual a lo que la Alianza buscaba, que era constituirse como un puente hacia la región del Asia-Pacífico. Hemos ya invitado y han aceptado a los países de la ANSEA, del sudeste asiático, para que se sumen al mecanismo de la Alianza como espacio de diálogo, y es muy probable que en el encuentro empresarial de la Alianza que se celebre en mayo tengamos una representación también de empresarios de la región de Asia-Pacífico. Este espacio que hemos venido a construir con Corea, con Indonesia, con Turquía y con Australia, reconoce en México la oportunidad de traducir sus pertenencias a grupos económicos en oportunidades. México se despliega y hace bien para aprovechar su pertenencia geográfica y convertirla en oportunidades. Por eso trabajamos en Norteamérica, en el Caribe, en Centroamérica e incluso en Asia-Pacífico. Pero México es por derecho propio miembro también del G20 y comparte ese espacio, entre otros, con Indonesia, con Corea, con Turquía y con Australia. Somos grandes democracias, tenemos mercados internos robustos, gozamos de estabilidad macroeconómica, compartimos espacios en el OECD, todos menos Indonesia, en el G20, en APEC, todos menos Turquía por razones geográficas. Tenemos en general una red densa de tratados comerciales,
Somos cada uno de quienes integran este espacio puentes con sus respectivas regiones y representamos la economía 12 Australia, 14 México, 15 Corea, 16 Indonesia y 17 Turquía. Dialogar con estos países para buscar cómo traducir el hecho de que pertenezcamos al mismo espacio económico nos dé oportunidades de inversión, de empleo, de turismo, sin duda alguna habrá de ser positivo. Con cada uno de los países del BRIC estamos haciendo un trabajo para fortalecer la relación bilateral. No hay un modelo de integración latinoamericana que no incluya a México y a Brasil. Hemos dado cuenta puntual de lo que hemos hecho con China y habremos de desplegar igualmente esfuerzos para con India y con Sudáfrica construir un espacio de acercamiento que nos permita también con ese grupo potenciar la pertenencia económica que tenemos en el G20 y vincularnos con economías y con países que son globalmente significativos y frente a quienes México tiene la necesidad de una relación igualmente constructiva e importante. Muchas gracias, señor senador, no solo por su pregunta, sino por el apoyo que le ha dado a los trabajos de la Cancillería, en particular en los temas de Asia-Pacífico. Gracias, embajador. Gracias, secretario. Puede hacer su comentario, senador Teófilo Torres Corzo. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario, por sus claras y atinadas respuestas. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional coincide con usted en la importancia de